Jóvenes y señoritas, ¿cómo están? Bienvenidos a una clase más de comunicación. Este tema y esta clase va dirigido para mis apreciados estudiantes del Colegio San Juan Bosco, tercer año de secundaria. Estamos entrando al mundo de la literatura. La unidad anterior hemos visto la literatura medieval. Y hemos visto ahí a los Jarchas, el Mester de Clerecía, el Mester de Juglaría, y hemos analizado algunas obras como el Cantar de Miocid, ¿cierto? Y ahora vamos a subir el segundo peldaño de nuestra escalerita en las corrientes literarias, jóvenes y señoritas. Y hoy aprendemos acerca de la literatura del Renacimiento. Recuerden bien. Después de la literatura medieval, continúa la literatura del Renacimiento. Y vamos a empezar a memorizar y a quedar en sus mentes grabados. Cada una de estas corrientes tiene un lugar de nacimiento. Y vamos a ubicar a la literatura del Renacimiento en Italia. Ahí nació. Si te preguntan, ¿dónde nació el Renacimiento? El Renacimiento es un movimiento artístico cultural que nació en Italia a finales del siglo XV y se extendió por toda Europa hasta el siglo XVI. Y acogió con entusiasmo, dice, el pensamiento greco-latino. Tuvo una influencia muy fuerte de la literatura clásica occidental. La griega y la latina, que es la romana, influenciaron fuertemente en los escritores europeos pertenecientes al Renacimiento. Por eso se dice que significó la resurrección. El Renacimiento significa la resurrección de la literatura greco-latina. Ahora, fue una auténtica revolución en todos los aspectos de la vida porque prevaleció el pensamiento grecolatino. ¿Está bien? Eso podemos decir. Ahora vamos a su contexto histórico-cultural. ¿Qué hechos y acontecimientos se dieron aquí en el Renacimiento? Y primero vamos a darnos cuenta que aquí se dieron grandes descubrimientos y esos descubrimientos no solo son científicos, sino también geográficos. Un descubrimiento geográfico mayormente conocido aquí, ¿cuál es? El descubrimiento de América. Se dieron los viajes de Colón. Aquí en el Renacimiento se da el descubrimiento de América. Y en los descubrimientos científicos, Gutenberg inventó la imprenta y también se dio la invención de la pólvora. Aquí es donde aparecieron las universidades, empezaron a ser fructíferas, a propagar. Recuerden ustedes, queridos estudiantes, que en la época del medieval, en la literatura del medieval, nació las universidades, pero ahí solamente tenían el privilegio de estar los del clero. No, en el Renacimiento las universidades se expanden, empiezan a haber más universidades. Excelente, eso podemos decir. Ahora, en el aspecto religioso, la Iglesia Católica pierde el poder. ¿Por qué? Porque aquí se da la reforma religiosa a cargo de Martín Lutero. Se revoluciona y la Iglesia Católica pierde el poder. Ya no es el que tiene el poder político, económico, social y cultural. No, porque aquí empiezan a haber otras denominaciones cristianas como los evangélicos, los pentecostés, que esta revolución, repito, fue iniciada por Martín Lutero. ¿Está bien? Ahora, se consolidan las monarquías también a esta época con Felipe II y Carlos V, que va a tener un papel muy importante en el llamado Siglo de Oro. ¿Está bien, jóvenes y señoritas? Ahora, ¿qué más podemos decir aquí? El surgimiento del humanismo. Yo sé que en historia ustedes posiblemente ya han visto qué es el humanismo. El humanismo es un movimiento más que artístico y cultural
cultural es un movimiento intelectual cuyo origen se sitúa en el siglo XIV en la península itálica con el Trecento. ¿Quién es el Trecento italiano? Dante Alighieri, Giovanni Boccaccio y Francesco Petrarca son los intelectuales que dieron a conocer parte de su cultura con esas obras que crearon. La obra más conocida, por ejemplo, en idioma italiano de Dante Alighieri es La Divina Comedia. Ahora, ¿qué más podemos decir? Vamos a hablar acerca de las características del Renacimiento. La característica primordial del Renacimiento es que el hombre fue el centro del universo. Como la iglesia pierde el poder, aquí dice que el hombre es creador de todo lo que posee y de todo lo que conoce. Si el hombre no tuviera la capacidad y el ingenio de poder pensar y poder desarrollar todo lo que a su mente viene, entonces pues no existiera lo que conocemos. Por eso es que aquí se dan los grandes descubrimientos científicos, porque el hombre es el centro del universo y se tiene la ideología del antropocentrismo. Ahora, la segunda característica que debemos resaltar es que se tomó los modelos clásicos, hemos dicho hace un momento, de la literatura griega y la literatura latina. Todas las creaciones se tomaron como modelo aquellas. Se vio la influencia de los tres máximos representantes de la literatura latina. ¿Y quiénes son? Horacio, Virgilio y Ovidio, que ellos sobrenacieron por los poemas y por las obras teatrales que crearon. Muy bien, jóvenes. Entonces, ahora, la creación de nuevas formas literarias también vamos a ver aquí, y el culto a la belleza. También es que es muy importante, por eso es que se habla de las diosas griegas o latinas. Otra característica que debemos tener en cuenta aquí es que se antepuso la razón antes que el sentimiento. Si se dan las invenciones científicas, entonces aquí prevalece la razón. El sentimiento, el escritor renacentista deja a un lado la parte sentimental y lo que sobresale es la razón. ¿Ya? Por eso es que se da también o se crea el movimiento del humanismo. ¿Qué más podemos decir en sus características? El ideal de la belleza, ¿no? Y otra cosa, el amor platónico. Se maneja bastante en las obras lo que es el amor platónico. En la literatura medieval hemos visto el amor cortés. Aquí vemos el amor platónico. Eso es en cuanto a las características. Ahora, hay algo fundamental que debemos de mencionar también. ¿Cuáles fueron sus temas? Primero vemos el amor como un sentimiento idealizado y platónico. ¿A qué se refiere platónico? Que no puede ser real, no puede ser algo objetivo, sino simplemente algo ficticio. Ahora, la naturaleza, eso tienen que señalar. El primero es el amor, el segundo es la naturaleza como fuente de equilibrio y tranquilidad. El siguiente es la mitología, es el siguiente tema, como eje temático de instrumento y expresividad. El siguiente, el cuarto tema es el goce de la vida terrenal. Como el hombre es el centro del universo, tiene el derecho de poder gozar de la vida mientras esté. Ahora, y aquí es también el tema, las 4 aspiraciones del hombre renacentista. ¿Cuáles son? El opus amoens, el carpe diem, el beatus il y el tempus fugit. ¿Qué significa? El opus amor, el amor platónico. El carpe diem es disfruta y goza de la vida. El beatus il, que la vida es hermosa y que hay que vivirla. Y el tempus fugit es que el tiempo es pasajero, la vida es efímera, así es que disfrútalo. Estos 4 pensamientos o estas 4 aspiraciones renacentistas sirvieron de mucho para las creaciones de las obras que pertenecen a este movimiento artístico cultural.
Ahora, vamos a hablar acerca del siglo de oro. En la época de la literatura española alcanzó su apogeo cultural, comprendido desde el siglo XVI al siglo XVII, y abarcó culturalmente, vamos a hablar, no la parte literaria, sino la parte cultural, que abarcó el Renacimiento y el Barroco. Se inició con el reinado de Carlos V como rey. Y a partir de ese momento, España se convirtió en una potencia económica y militar. ¿En qué año se inició el reinado de Carlos V? En el año 1516. ¿Está bien? Ahora, se considera que esto abarcó hasta la muerte de Pedro Calderón de la Barca. Ahora, ¿por qué se llama siglo de oro español? Debido a la abundancia de autores con gran calidad y obras brillantes. Se da esto porque precisamente aquí es la extensión de las universidades, la fructificación de las universidades. Ahora, dentro del siglo de oro se encuentran el Renacimiento y el Barroco. Ahora, más adelante vamos a ver, entonces ya sabemos que la próxima corriente literaria es la literatura del Barroco. Ahora, vamos a mencionar que aquí en la literatura del Renacimiento se cultivó los tres géneros. Se cultivó el género lírico, se cultivó el género épico-narrativo y también se cultivó el género dramático-teatral. En el lírico destacaron tres características básicas. La primera característica es hondo lirismo y libertad de expresión. Por el vasto conocimiento que tenían los escritores, entonces tenían la posibilidad de expresarse libremente. La búsqueda de la elegancia y la perfección. Eso se da a través de la influencia de los poetas griegos y latinos. Ahora, la influencia de la poesía italiana, que hemos hablado de Dante Alighieri, de Giovanni Boccaccio y de Francesco Petrarca, se vio influenciada, dice, en sus versos endecasílabos y tercetos. ¿Ya? Ahora, vamos a mirar también que en el siglo de oro, en cuanto al lírico, hubieron tres escuelas que representaron al siglo de oro. El primero, vamos a notar en las obras de Garcilaso de la Vega y de Juan Boscán, que se llama la escuela italiana. Después tenemos la escuela salamantina y el representante es Fray Luis de León, que es conocido como el príncipe de los líricos españoles. Y la tercera tenemos la escuela sevillana, que el representante es Fernando Herrera. Ahora, ¿qué conceptos literarios importantes se dieron en la lírica española? La primera es que las especies líricas contaban con las églogas y las odas. En las églogas hay una visión idealizada de la vida campestre en la que pastores dialogan sobre sus amoríos. De ahí nace el género de la égloga, ¿no? Ahora, las odas expresan una profunda admiración por algo o alguien, exaltándolo en el tono más elevado. También hay especies poéticas como el soneto y la lírica. Recordemos que los sonetos es una composición lírica que está en rima consonante, que contiene 2 estrofas en cuartetos y 2 tercetos. Así se compone un soneto. Ahora, la lira es una especie construida por 5 versos de rima consonante, donde el segundo y el quinto verso son endecasílabos y los otros son heptasílabos. No se olvide, una lira solamente constituida por 5 versos. Ahora, ¿quiénes son los representantes de la lírica española? Vamos a mencionar aquí a estos 4 personajes. Fray Luis de León, Garcilaso de la Vega. Podemos notar aquí que están 2 más, Luis de Góngora y Argote y Luis de Francisco de Luis de Quevedo y Villegas, ¿no? Francisco de Quevedo y Villegas. Ahora, pero ellos dos, como el siglo de oro corresponde al Renacimiento y al Barroco, a ellos dos los voy a ubicar en el Barroco. Y a ellos dos, a Fray Luis de León y a Garcilaso de la Vega, propiamente en el Renacimiento. Ahora, puedo decir también
que en el género épico narrativo se cultivó la especie de la novela. Pero ¿cuáles fueron las características? Que se cultivó la prosa de ficción, y es ahí donde vamos a entrar en los tipos de novelas que se produjo en el Renacimiento. Repito, la prosa de ficción, no de fantasía. Ahora, se renovó el interés por los temas épicos legendarios. Los temas épicos legendarios vienen de la literatura griega. Ahora, y la siguiente es que surgió la novela moderna. ¿Cuál fue el que dio inicio a la novela moderna? El Lazarillo de Tormes y el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Pero ¿a qué tipo de novelas pertenecen estas dos obras? Entonces nosotros, antes de eso, vamos a mencionar aquí cuáles son los tipos de novela que se dio. El Lazarillo de Tormes, por ejemplo, pertenece ya a la novela pastoril. Pero antes de eso vamos a mencionar en el orden que tenemos aquí a las novelas de caballería. Y miren aquí, la obra más representativa es El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. ¿En qué consiste y cuándo surgió? En el siglo XV, pero logró su mayor popularidad en el siglo XVI. ¿Cuál es la temática de las novelas de caballería? Precisamente la aventura de un caballero andante que realiza diferentes hazañas para defender su amor y otros principios como la justicia y la libertad. También estuvo presente el amor idealizado hacia una mujer que inspiró las valerosas acciones y hazañas que realiza este caballero. Ahora, la primera novela de este género de caballería, la novela de caballería, es la famosísima obra Amadís de Gaula, pero la de renombre universal, la que conocemos, la que dio inicio o la primera novela de caballería es Amadís de Gaula, pero la que es más conocida a nivel mundial es el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Luego tenemos la novela pastoril. Las novelas pastoriles están inspiradas en los poemas bucólicos grecolatinas y la más conocida es las jórgicas y bucólicas de Virgilio. Recuerden que Virgilio es un poeta latino, ¿ya? Apareció la novela pastoril cuando comenzó la decadencia de las novelas de caballería. ¿Cuáles son los temas que desarrolló? Sentimentales, la confidencia entre dos pastores, las cuales son los protagonistas. El ambiente de este tipo de narraciones es bastante artificioso porque es en un campo ideal donde dos pastores cuidan ahí sus ovejas y conversan acerca de las decepciones o hazañas amorosas que han tenido. Sobresalieron, la primera es La Arcadia, en el año 1598, de Lope de Vega. Los 7 libros de Diana, en 1559, de Jorge de Montemayor. Y la Galatea, que esta es la más importante. He visto algunas veces que algunas obras, en algunos exámenes de admisión, viene eso. ¿A quién perteneció la Galatea? A Miguel de Cervantes Saavedra. Ahora, la Galatea, esta última novela pastoril, se ambienta a las orillas del río y en su tema principal se presentan 2 pastores enamorados de Galatea. ¿Quiénes son estos 2 pastores? Elicio y Erasto. Sin embargo, la protagonista, que es la pastora Galatea, ¿ya? Que es discreta, inteligente, honesta y bondadosa, entre otras tantas cualidades, prefiere su libertad y desdeña a los afanosos pretendientes. De eso trata la Galatea. La segunda es la picaresca, la novela picaresca, y ahí se ubica esta obra famosísima de El Lazarillo de Tormes. ¿De dónde proviene la palabra picaresca? De la palabra picar. ¿Qué significa picar? Sacar engaño con algo. Este subgénero narrativo, o sea, no son conocidos como especies, sino como subgéneros narrativos del siglo XVI, se caracterizaron por ser satíricos y realistas. Se refería a los problemas sociales de la época y describía un mundo marginal existente en los ambos.
Otros rasgos de este aspecto autobiográfico de las obras, donde un pícaro, que es el antihéroe, el héroe en este caso, aparece como el protagonista. Este personaje muy astuto, ingenioso y aventurero, a veces Aragán busca ganarse la vida sirviendo a diferentes amos. Ahora, la novela renacentista más conocida, como les dije, es El Lazarillo de Tormes, que fue publicada en el año 1554, cuyo título original era La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades. ¿Quién es el autor de esta obra? No sabemos, es anónimo. Su lenguaje era muy sencillo. Luego aparecen otras obras también que son de género picaresco. Por ejemplo, como Alfarache en 1599 de Mateo Alemán y El diálogo de Cojuelo en 1641 de Vélez de Guevara. Jóvenes y señoritas, yo quiero recordarles que es muy importante que ustedes conozcan cada una de estas obras y repasen una vez más. Antes vamos a terminar con antes de hacer un repaso, unas preguntas, vamos a terminar con el género dramático teatral. ¿Cuáles las características? Que alcanzó su máximo esplendor aquí y se desarrolló, mira, la temática, lo religioso y el profano. Lope de Vega y sus contemporáneos crearon el teatro español. Así es como conocemos. En el género, en el Renacimiento, más que dramático teatral, lo conocemos como el teatro español. ¿Quiénes son los representantes? Félix Lope de Vega y Carpio, con su famosísima obra que actuaron el año pasado. Fuente Ovejuna, primer año representó esta obra, ¿cierto? Y el otro podemos ver con Pedro Calderón de la Barca, su obra muy destacada, La vida es sueño, que en algún momento vamos a tener la oportunidad de leerlo más adelante aquí, porque vamos a ir hablando de los representantes del Renacimiento. Quiero agradecerles mucho, jóvenes y señoritas, por haber prestado atención a la explicación de este tema. Nos vemos la siguiente clase, entonces, en el curso de comunicación para estudiantes de cuarto de secundaria.